Es ciego. No vamos a criar una carga, dijo mi nuera sobre su propio bebé. Lo dejamos en un refugio, no puedes hacer nada. Salí de casa y pasé años ahorrando y buscando sus registros en todas partes. Mi nuera creyó que yo había renunciado, hasta que un día... Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. Es ciego. No vamos a criar una carga. Las palabras de Sofía cortaron el aire como cristales rotos. Me quedé paralizada en el umbral de la puerta, sosteniendo el ramo de flores que había comprado para celebrar la llegada de mi nieto. Rosas blancas y claveles rosados que ahora me parecían una burla cruel del destino. Sofía estaba sentada en el sofá de cuero beige de su sala, con esa postura perfecta que siempre mantenía, como si fuera una modelo posando para una revista. Su cabello rubio recién peinado brillaba bajo la luz del candelabro, y sus uñas francesas tamboreaban impacientes sobre el brazo del mueble. No había rastro de la ternura maternal que esperaba ver en una mujer que acababa de dar a luz hace apenas una semana. ¿Qué acabas de decir?, susurré, aunque había escuchado cada palabra con una claridad que me dolía hasta los huesos. Lo que oíste, Rosario. Su voz tenía esa frialdad calculada que conocía bien, esa manera de hablar como si estuviera explicando algo obvio a alguien particularmente lento. El niño nació ciego. Los doctores dijeron que nunca podrá ver. Arnulfo y yo no podemos hacernos cargo de un niño discapacitado. Busqué a mi hijo con la mirada desesperada. Arnulfo estaba de pie junto a la ventana, dándome la espalda, observando el jardín perfectamente cuidado como si fuera lo más fascinante del mundo. Sus hombros estaban tensos bajo la camisa azul que le había regalado en su cumpleaños 35, pero no se movía, no decía nada. Su silencio era tan elocuente como las palabras crueles de su esposa. «Pero es tu hijo», logré articular, sintiendo como mi voz se quebraba. «Es tu bebé, Sofía, es mi nieto». Ella se encogió de hombros con una indiferencia que me heló la sangre. Era una complicación que no podíamos permitirnos. «Tenemos planes, Rosario. Arnulfo acaba de conseguir el ascenso en la firma de arquitectura. Estamos ahorrando para la casa nueva en Coral Gables. Un niño con necesidades especiales arruinaría todo eso». «¿Dónde está?». Las palabras salieron como un susurro ahogado. «¿Dónde está mi nieto?». «Lo dejamos en un refugio especializado». Sofía se levantó del sofá, alisando su vestido color marfil con movimientos mecánicos. «Tienen experiencia con estos casos. Fue lo mejor para todos». El mundo se tambaleó a mi alrededor. Me aferré al marco de la puerta para no caerme, sintiendo cómo las flores se deslizaban de mis manos temblorosas hasta esparcirse por el suelo de mármol. Los pétalos blancos y rosados se veían como pequeños fragmentos de sueños rotos. ¿Cómo pudieron? Mi voz salió ronca, irreconocible. ¿Cómo pudieron abandonar a un bebé indefenso? Por fin, Arnulfo se volvió hacia mí. Su rostro estaba pálido. Tenía ojeras profundas que no recordaba haber visto antes, pero cuando habló, sus palabras fueron como puñales. «Fue la decisión correcta, mamá. Sofía y yo lo hablamos mucho. No podemos darle la vida que necesita. Pero yo sí puedo». Las palabras brotaron de mi pecho con una fuerza que no sabía que tenía. «¡Yo puedo cuidarlo! ¡Déjenme llevármelo conmigo!». Sofía soltó una risita amarga, un sonido que jamás olvidaría. «¿Tú? Rosario, por favor. Vives en ese apartamento diminuto con $800 de pensión al mes. ¿Qué podrías ofrecerle a un niño que necesita cuidados médicos especializados? ¿Terapias? ¿Doctores? Podría darle amor», susurré, sintiendo las lágrimas quemando mis mejillas. «Podría darle una familia». «El amor no cura la ceguera», replicó Sofía con esa crueldad práctica que la caracterizaba. «Y nosotros no somos una caridad». Me acerqué a Arnulfo, extendiendo mis manos hacia él, como había hecho tantas veces cuando era niño y necesitaba consuelo. «Hijo, por favor, es tu sangre, es parte de nosotros». Él retrocedió un paso, evitando mi mirada. «Ya está hecho, mamá. Los papeles están firmados, no puedes hacer nada». «¿Los papeles?», repetí, sin comprender.
La renuncia de derechos parentales, explicó Sofía con la misma frialdad con la que habría discutido el menú del almuerzo. Firmamos la documentación ayer. Legalmente, ese niño ya no es nuestro problema. El golpe fue tan brutal que por un momento no pude respirar. Se habían deshecho de mi nieto como si fuera un objeto defectuoso, como si fuera basura que había que tirar. Y lo habían hecho en secreto, sin darme la oportunidad de siquiera conocerlo, de sostenerlo, de decirle que tenía una abuela que lo amaría sin condiciones. ¿En qué refugio?, pregunté, aferrándome a la única información que importaba. Sofía cruzó los brazos. «Eso no te incumbe». «Es mi nieto», grité, sorprendiéndome a mí misma con la fuerza de mi voz. «Tengo derecho a saber». «No tienes ningún derecho», respondió ella con una sonrisa fría. «Como te dije, los papeles están firmados. Ese niño ya no es familia tuya». Miré a Arnulfo una última vez, buscando algún rastro del niño que había criado, del joven que me abrazaba cuando tenía pesadillas, del hombre que me llamaba cada domingo para preguntarme cómo estaba. Pero el hombre que tenía frente a mí era un extraño, alguien que había elegido el camino fácil por encima de su propia sangre. «Si cambias de opinión», comencé, pero Sofía me interrumpió. «No vamos a cambiar de opinión, y si estás pensando en buscarlo, olvídalo. Hay cientos de refugios en Florida. Nunca lo encontrarás». Sus palabras fueron pronunciadas como una amenaza, pero yo las escuché como un desafío. Me agaché lentamente para recoger las flores esparcidas, una por una, sintiendo como cada movimiento me dolía hasta el alma. Cuando me incorporé, tanto Sofía como Arnulfo me observaban con una mezcla de impaciencia y desdén. «Tienes razón», dije finalmente, sorprendiéndolos con mi calma repentina. «Hay muchos refugios en Florida». Caminé hacia la puerta con pasos medidos, sintiendo sus miradas clavadas en mi espalda. Antes de salir, me detuve sin voltearme. «Pero tengo algo que ustedes no tienen», añadí con una voz que sonaba extraña incluso para mí. «Tengo tiempo». Cerré la puerta tras de mí con un clic suave que resonó como una promesa. El aire de octubre era fresco contra mi rostro mientras caminaba hacia mi viejo Honda Civic azul. Mis manos temblaban tanto que tardé varios intentos en meter la llave en la cerradura. Una vez dentro del auto, me permití llorar como no había llorado desde que mi esposo murió hace 10 años. Lloré por el bebé que nunca conocí, por el nieto que había sido arrancado de mi vida antes de que pudiera siquiera existir en ella. Lloré por la crueldad de mi nuera y por la cobardía de mi hijo. Lloré por mi propia ingenuidad, por haber creído que el amor familiar era algo sagrado e inquebrantable. Pero cuando se me acabaron las lágrimas, algo más fuerte tomó su lugar. Una determinación fría y férrea que reconocí inmediatamente porque la había sentido antes, 35 años atrás, cuando decidí criar sola a Arnulfo después de que su padre nos abandonara. Saqué mi teléfono del bolso y busqué en Google Refugios para Niños Florida. La lista que apareció en la pantalla era abrumadora. Decenas de instituciones, centros de adopción, hogares especializados. Sofía tenía razón, eran muchos lugares donde buscar, pero ella había subestimado algo fundamental. Había subestimado a una abuela que acababa de perder a su nieto y que no tenía absolutamente nada que perder en el intento de encontrarlo. La primera vez que entré a un refugio para niños, creí que moriría de tristeza allí mismo. Era un martes por la mañana, 3 días después de la conversación con Sofía. Había pasado esas 72 horas como un zombi, sin comer apenas, investigando en Internet todos los refugios de Miami-Dade hasta que mis ojos me ardían de tanto mirar la pantalla. El refugio San José era el primero de mi lista. Un edificio de ladrillo color crema ubicado en una calle tranquila de Homestead. La recepcionista era una mujer joven de cabello rizado que me sonrió con esa amabilidad profesional que había perfeccionado para tratar con visitantes como yo. Detrás de ella pude escuchar voces de niños jugando, risas que me llegaron como puñales al corazón. «Buenos días. ¿En qué puedo ayudarla?» «Estoy buscando a mi nieto», dije, las palabras saliendo atropelladas. Fue
Fue dejado aquí hace una semana. Es un bebé recién nacido, tiene. Se me quebró la voz. Tiene problemas de visión. La sonrisa de la mujer se desvaneció un poco. Señora, ¿usted es familiar directo del menor? Soy su abuela. ¿Tiene documentación que lo compruebe? ¿Acta de nacimiento del niño? ¿Identificación que demuestre el parentesco? Me quedé muda. No tenía nada de eso. Sofía y Arnulfo se habían asegurado de que yo no tuviera acceso a ningún papel oficial. Solo tenía la fotografía del ultrasonido que Arnulfo me había mostrado orgulloso hace 4 meses, cuando todavía creía que sería un abuelo presente. No tengo. Es decir, es complicado, tartamudeé. Los padres renunciaron a sus derechos, pero yo no sabía, yo no firmé nada. Lo siento mucho, señora, pero sin documentación no puedo darle información sobre ninguno de nuestros niños. Su voz se había vuelto más formal, más distante. Es política de la institución para proteger la privacidad de los menores. Por favor, supliqué, sintiendo cómo se me cerraba la garganta. Solo necesito saber si está aquí. Solo eso. No voy a llevármelo, solo. Necesito saber que está bien. La mujer negó con la cabeza, genuinamente apenada pero inflexible. No puedo ayudarla sin la documentación apropiada. Mi sugerencia es que consulte con un abogado especializado en derecho familiar. Salí del refugio San José con las manos vacías y un peso en el pecho que parecía crecer con cada paso. En el estacionamiento, me senté en mi auto por 20 minutos, tratando de procesar lo que acababa de pasar. La búsqueda que había imaginado simple se había convertido en una pared de burocracia imposible de escalar. Pero no me rendí. Esa misma tarde visité el Centro de Niños Esperanza, después el Hogar Infantil Santa Clara, luego el Refugio Nuestra Señora de la Caridad. En cada lugar, la historia se repetía. Sonrisas compasivas, política estricta de confidencialidad, puertas que se cerraban con amabilidad pero firmeza. Al quinto refugio, algo cambió. El Hogar Guadalupe estaba en una zona más humilde de Miami, en un edificio que había visto mejores días pero que irradiaba calidez genuina. La directora era una mujer mayor, de unos 60 años, con cabello canoso recogido en un moño y arrugas que hablaban de una vida dedicada a cuidar niños. Soy la hermana Carmen, se presentó cuando expliqué mi situación. ¿Y usted dice que es la abuela? Sí, hermana, mi nuera y mi hijo, ellos. No pude terminar la frase. Ella me estudió con ojos inteligentes y compasivos. Siéntese, mija. Cuénteme la historia completa. Le conté todo, desde el embarazo de Sofía hasta la conversación brutal en su sala, desde mi desesperación hasta mi determinación de encontrar a mi nieto. La hermana Carmen escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando, sin interrumpirme. ¿Tiene alguna foto del bebé?, preguntó finalmente. Saqué mi teléfono y le mostré la imagen del ultrasonido. Ella la observó detenidamente. Luego me devolvió el aparato. No tenemos ningún bebé que coincida con esa descripción, dijo suavemente. Pero, mija, hay algo que debes saber. Se inclinó hacia adelante, bajando la voz. En los últimos años hemos visto varios casos como el suyo. Abuelos desesperados buscando nietos que fueron dados en adopción sin su conocimiento. Es más común de lo que imagina. ¿En serio? Sí, y también hemos visto algo más preocupante. Hizo una pausa, como si estuviera decidiendo qué tanto decirme. A veces, las historias que nos cuentan los padres biológicos no coinciden con la realidad médica de los niños. Mi corazón se aceleró. ¿Qué quiere decir? Quiero decir que hemos recibido bebés supuestamente con discapacidades graves que después de evaluaciones médicas apropiadas resulta que tienen condiciones menos severas de lo que se nos informó inicialmente. Las implicaciones de sus palabras me golpearon como un rayo. ¿Está diciendo que es posible que Sofía mintiera sobre la condición de mi nieto? No estoy diciendo nada específico sobre su caso, aclaró rápidamente. Solo le estoy dando información general. Pero lo que sí puedo decirle es esto. Si verdaderamente quiere encontrar a ese niño, necesita algo más que esperanza. Necesita un plan. ¿Qué clase de plan? La hermana Carmen se puso de pie
y caminó hacia un archivero. Sacó una carpeta gruesa y regresó a su escritorio. Esto es una lista de todos los refugios, centros de adopción y hogares de crianza temporal en un radio de 100 millas de Miami. Son 43 instituciones. Puso la carpeta frente a mí. Si su nieto está en algún lugar de esta área, está en una de estas listas. Abrí la carpeta con manos temblorosas, página tras página de nombres, direcciones, números de teléfono. Cada entrada representaba esperanza y desesperación a la vez. Pero necesita entender algo, continuó la hermana Carmen. Esta no va a ser una búsqueda fácil. Va a necesitar tiempo, dinero para gasolina y comidas y mucha, mucha paciencia. La mayoría de estos lugares no le van a dar información sin documentación legal. Entonces, ¿cómo? Algunos tienen políticas más flexibles que otros. Algunos directores son más comprensivos y algunos. Bajó la voz aún más. Algunos empleados que han trabajado mucho tiempo en este campo entienden que a veces las reglas rígidas no sirven al mejor interés de los niños. Me quedé mirando la carpeta, sintiendo el peso de la tarea que tenía por delante. 43 lugares. 43 oportunidades de enfrentar rechazo, de sentir mi corazón romperse un poco más. ¿Por qué me está ayudando?, pregunté finalmente. La hermana Carmen sonrió, y por primera vez en días no fue una sonrisa de lástima. Porque he visto lo que el amor de una abuela puede hacer por un niño, y porque algo en su historia no me suena bien. Si ese bebé fue abandonado bajo información médica incorrecta. Se encogió de hombros. Digamos que he visto demasiadas injusticias en mi carrera como para ignorar otra. Me dio también algo más valioso que la lista: esperanza renovada y una estrategia. Me explicó que era mejor visitar los refugios por las tardes, cuando los directores ya habían terminado las reuniones matutinas, pero antes de que empezara el caos de la hora de la cena. Me sugirió que llevara flores o galletas caseras, algo que humanizara mi visita, y me advirtió que no mencionara inmediatamente que no tenía documentación. A veces, me dijo mientras me acompañaba a la puerta, la información llega de maneras inesperadas. Mantenga los ojos y oídos abiertos. Esa noche, en mi apartamento de una habitación en Little Havana, extendí la lista sobre mi mesa de cocina. Marqué con un círculo rojo los refugios más cercanos a mi casa, calculé las rutas más eficientes y abrí una libreta nueva donde anotaría cada visita, cada conversación, cada pista. En la primera página escribí: Búsqueda de mi nieto, octubre 2021. Debajo, con letra más pequeña, agregué: Prometo que te encontraré. También hice algo más práctico pero doloroso. Revisé mi presupuesto mensual con crueldad matemática. $800 de pensión, menos 450 de alquiler, menos 120 de comida, menos 80 de medicinas, menos 70 de servicios públicos. Me quedaban $80 mensuales para gastos varios. No era suficiente para gasolina, comidas fuera de casa y los pequeños sobornos que intuía que necesitaría. Pero mientras miraba mi apartamento, viendo los pocos objetos de valor que poseía, el anillo de matrimonio de oro de 14 quilates, la cadena de plata que había sido de mi madre, el televisor que compré nuevo hace 3 años, supe lo que tenía que hacer. Al día siguiente, vendí el anillo en una casa de empeño por $200. El joyero, un hombre mayor con acento cubano, me miró con compasión cuando vio las lágrimas en mis ojos. ¿Está segura, abuela?, me preguntó. Estos anillos tienen valor sentimental. Lo que estoy buscando vale más, le respondí. Con ese dinero extra, tenía un fondo de emergencia para 3 meses de búsqueda intensiva. 3 meses para recorrer 43 refugios. 3 meses para encontrar a mi nieto antes de que el dinero se agotara y tuviera que buscar alternativas más desesperadas. Esa misma tarde comenzó oficialmente mi búsqueda. El segundo refugio de la lista, Hogar Infantil Sagrado Corazón, estaba a 20 minutos de mi casa. Llegué con galletas de azúcar caseras y una historia ligeramente modificada. Había visitado 17 refugios en 6 semanas cuando encontré la primera grieta en la versión oficial de Sofía. El Hogar de la Divina Providencia estaba ubicado en una zona industrial de Hialeah,
en un edificio que antes había sido una fábrica textil. La directora, la señora Vázquez, era una mujer práctica de mediana edad que había visto de todo en sus 15 años dirigiendo el lugar. Cuando llegué esa tarde de noviembre con mi historia ya pulida y mi caja de galletas de coco, ella me recibió con la cortesía profesional que había aprendido a reconocer. «No tenemos bebés con discapacidades visuales severas», me dijo después de escuchar mi explicación. «Pero puedo revisar nuestros registros de ingresos del mes pasado si gusta». Mientras ella consultaba sus archivos, esperé en la pequeña sala de recepción. Las paredes estaban cubiertas de dibujos hechos por los niños residentes, explosiones de color que contrastaban con la tristeza inherente del lugar. A través de una puerta entreabierta, podía ver parte del comedor donde varios niños de diferentes edades compartían la merienda. Sus voces alegres me recordaron dolorosamente por qué estaba allí. «Señora Hernández», llamó la señora Vázquez desde su oficina. «¿Podría venir un momento?» Su tono había cambiado. Ya no era la formalidad cortés de antes, sino algo más cauteloso, más intrigado. Me acerqué a su escritorio donde tenía abierto un registro grande de páginas amarillentas. «Hace 3 semanas recibimos un bebé que podría coincidir con su descripción», dijo, señalando una entrada en el registro. «Varón, recién nacido, con problemas oculares. Pero hay algo extraño». Mi corazón empezó a latir tan fuerte que temí que ella pudiera escucharlo. ¿Qué clase de extraño? Según los documentos que trajeron los padres, el niño tenía ceguera congénita irreversible, pero cuando nuestro pediatra lo examinó, frunció el ceño, revisando otro expediente. El doctor encontró que el problema era mucho menos severo de lo indicado. Cataratas congénitas, sí, pero operables. Con el tratamiento adecuado, el niño podría recuperar un porcentaje significativo de su visión. El mundo se tambaleó a mi alrededor. Me aferré al borde del escritorio para mantenerme en pie. ¿Está diciendo que el bebé no estaba destinado a ser ciego de por vida? Exactamente. De hecho, ya comenzamos los tratamientos preliminares. El niño respondió mejor de lo esperado. Cerró el expediente y me miró directamente. ¿Los padres sabían esto cuando lo trajeron? No lo sé, mentí, aunque una sospecha terrible comenzaba a formarse en mi mente. ¿Puedo verlo? La señora Vázquez negó con la cabeza. Lo siento, pero ese niño ya no está con nosotros. Mi estómago se contrajo. ¿Qué pasó? ¿Murió? No, fue transferido a otra institución hace una semana. Una familia de crianza especializada en niños con necesidades médicas lo aceptó temporalmente mientras se completan los procedimientos de adopción. ¿A dónde fue? Esa información es confidencial. Su expresión se suavizó un poco. Pero puedo decirle que está en buenas manos. La familia tiene experiencia con casos similares. Salí del hogar de la Divina Providencia con más preguntas que respuestas, pero también con algo que había perdido en las últimas semanas. Una pista real. Más importante aún, tenía la confirmación de que algo estaba terriblemente mal con la versión de Sofía. Esa noche, en mi apartamento, saqué la libreta donde registraba cada visita y escribí todo lo que había aprendido. Luego, con manos temblorosas, busqué en Google información sobre cataratas congénitas en bebés. Lo que leí me llenó de una mezcla de esperanza y furia. Las cataratas congénitas eran relativamente comunes y, en la mayoría de los casos, completamente tratables con cirugía. Los niños que recibían tratamiento temprano tenían excelentes probabilidades de desarrollar visión normal o casi normal. No era la sentencia de ceguera permanente que Sofía había descrito. ¿Por qué había mentido? ¿Por qué había exagerado la condición del bebé? La respuesta llegó 2 días después, de la manera más inesperada. Estaba en el supermercado comprando los ingredientes para más galletas cuando escuché una voz familiar en el pasillo siguiente. Era Sofía, hablando por teléfono mientras empujaba un carrito lleno de productos caros que yo no podía permitirme. Me quedé paralizada detrás de la estantería de harinas, el corazón latiendo tan fuerte que temí que me delatara. Su voz llegaba clara y nítida. «No, mami, te dije que todo salió perfecto», estaba diciendo.
El médico confirmó que no había ningún problema serio con el bebé, solo unas cataratas menores que se podían operar fácilmente. Pero Arnulfo no tenía que saberlo. Tuve que morderme el labio para no gritar. Mis manos apretaron la bolsa de harina hasta que casi se rompe. Claro que mentí sobre la severidad, continuó Sofía, su voz llena de esa frialdad calculada que conocía tan bien. Si Arnulfo hubiera sabido que era algo operable, habría querido quedarse con el niño, y yo no iba a arruinar nuestros planes por un mocoso que ni siquiera es. Se detuvo abruptamente, como si hubiera estado a punto de decir algo que no debía. Luego, en voz más baja: «Mira, ya te expliqué la situación. El niño está mejor donde está, y nosotros podemos seguir con nuestras vidas sin complicaciones. Fin de la historia». Me quedé allí hasta que escuché sus tacones alejándose hacia la caja registradora. Mis piernas temblaban tanto que tuve que apoyarme en el carrito para no caerme. La conversación había confirmado mis peores sospechas. Sofía había mentido deliberadamente sobre la condición médica del bebé. Pero había algo más en sus palabras, algo que no había terminado de decir. Un mocoso que ni siquiera es. ¿Qué había estado a punto de revelar? Esa noche no pude dormir. Las palabras de Sofía daban vueltas en mi cabeza como un disco rayado. Había engañado a Arnulfo sobre la severidad de la condición del bebé. Eso estaba claro. Pero la frase incompleta sugería algo más profundo, más perturbador. Al día siguiente, decidí hacer algo que había estado evitando: hablar con personas que conocían a Sofía antes de que se casara con Arnulfo. Su mejor amiga, Carmen, trabajaba en un salón de belleza en Coral Gables. Había coincidido con ella algunas veces en reuniones familiares y siempre me había parecido una mujer chismosa, pero fundamentalmente honesta. El salón Belleza Divina estaba ubicado en una plaza comercial elegante, todo espejos y luces LED que me hicieron sentir fuera de lugar con mi ropa sencilla y mi bolso gastado. Carmen estaba atendiendo a una cliente cuando llegué, aplicándole un tinte rubio platino que costaba más de lo que yo gastaba en comida en una semana. «Rosario», exclamó cuando me vio, con esa alegría exagerada que usan las mujeres en los salones de belleza. «Qué sorpresa verte por aquí. ¿Vienes por un arreglo?» «En realidad quería hablar contigo», dije, sintiéndome incómoda. «Sobre Sofía». Su expresión cambió sutilmente, volviéndose más cautelosa. «¿Sofía? ¿Pasó algo?» «Es sobre el bebé», expliqué, manteniendo la voz baja para no interferir con las otras clientas. «Hubo algunas complicaciones». Carmen terminó de aplicar el tinte a su cliente y me hizo señas para que la siguiera a una esquina más privada del salón. «Mira, Rosario, no sé qué te dijo Sofía, pero...» Se mordió el labio, claramente debatiendo cuánto revelar. «Ella me contó que el bebé tenía problemas serios. Dijo que era mejor así». «¿Mejor así?» Carmen miró alrededor para asegurarse de que nadie estuviera escuchando. «Sofía nunca quiso tener hijos, ¿sabes? Siempre me decía que los niños arruinarían su cuerpo, su estilo de vida, sus planes. Cuando se embarazó». Hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente. «Digamos que no fue una celebración, pero se veía feliz en las fotos que subía a las redes sociales. Sofía es muy buena actuando, pero a mí me confesó que esperaba que algo saliera mal con el embarazo». Carmen bajó la voz aún más. Cuando nació el bebé y tuvo esos problemas en los ojos, ella lo vio como una oportunidad. ¿Una oportunidad para qué? Para deshacerse del problema sin quedar como la mala del cuento. Si el bebé tenía discapacidades severas, nadie la juzgaría por darlo en adopción. Incluso Arnulfo lo entendería. Las piezas del rompecabezas empezaron a encajar en mi mente, formando una imagen que me aterrorizaba. «Carmen, ¿alguna vez Sofía mencionó dudas sobre la paternidad del bebé?» La pregunta salió antes de que pudiera detenerme. Carmen me miró con ojos muy abiertos. «¿Por qué preguntas eso?» «Solo, algo que escuché». «Puede que no sea nada». Carmen se quedó en silencio por un largo momento, su rostro pasando por varias emociones: sorpresa, comprensión y, finalmente, una especie de inevitabilidad triste. «Mira», dijo finalmente,
Yo no sé nada con certeza. ¿Está bien? Pero hubo un tiempo, hace como 8 meses, cuando Sofía andaba muy rara. Salía mucho. Siempre tenía excusas para no estar en casa cuando Arnulfo llegaba del trabajo. ¿Crees que estaba teniendo una aventura? Como te digo, no sé nada seguro, pero había rumores. Su entrenador personal del gimnasio, un tipo joven, muy guapo. Algunos clientes del salón los vieron juntos en lugares donde no deberían haber estado. Carmen miró su reloj y suspiró. Tengo que volver con mi cliente, pero Rosario, si estás pensando lo que creo que estás pensando, ten mucho cuidado. Sofía no es solo vanidosa y egoísta. Puede ser muy peligrosa cuando se siente acorralada. Salí del salón con la cabeza dando vueltas. La conversación había añadido una nueva dimensión terrible a la situación. No solo Sofía había mentido sobre la severidad de la condición del bebé, sino que era posible que hubiera razones mucho más complejas detrás de su decisión de abandonarlo. Esa tarde, sentada en mi apartamento con una taza de café que se enfriaba en mis manos, consideré todas las posibilidades. Si Sofía había tenido una aventura, si existían dudas sobre la paternidad del bebé, entonces su urgencia por deshacerse de él tenía mucho más sentido. No era solo cuestión de evitar las complicaciones de criar un niño con necesidades especiales, era cuestión de eliminar la evidencia de su infidelidad. Pero si eso era cierto, significaba que mi nieto, porque seguía siendo mi nieto, sin importar quién fuera su padre biológico, había sido abandonado no solo por su discapacidad inventada, sino también como parte de un encubrimiento más amplio. La furia que sentí en ese momento fue diferente a todo lo que había experimentado antes. No era la rabia caliente de la humillación o el dolor. Era algo frío, implacable, que se asentó en mi pecho como un peso permanente. Sofía había mentido sobre todo. Había manipulado a mi hijo, había abandonado a un bebé inocente y había destruido cualquier posibilidad de que mi nieto fuera criado por su propia familia. Todo para proteger sus secretos y mantener su vida perfecta intacta. Pero había cometido un error. Me había subestimado. Abrí mi libreta a una página nueva y comencé a escribir todo lo que había descubierto. La conversación en el supermercado, las revelaciones del hogar de la Divina Providencia, los chismes del salón de belleza. Cada detalle era importante. Cada pista era un paso más cerca de la verdad completa. Y entonces, por primera vez en semanas, sonreí. No era una sonrisa de felicidad, sino algo más siniestro. Sofía creía que había ganado, que había eliminado todos los cabos sueltos de su vida desordenada. Pero no contaba con que uno de esos cabos sueltos fuera una abuela con tiempo libre, dinero ahorrado y absolutamente nada que perder. La prueba llegó de la manera más inesperada, a través de una enfermera retirada que trabajaba como voluntaria en el Hospital General de Miami. Había pasado una semana desde mi conversación con Carmen, una semana que dediqué a investigar discretamente el pasado de Sofía. Visité el gimnasio donde supuestamente había conocido a su entrenador, hablé con antiguas compañeras de trabajo, incluso conseguí el teléfono de una prima lejana que vivía en Orlando. Cada conversación me daba más piezas del rompecabezas, pero ninguna la evidencia concreta que necesitaba. Hasta que conocí a Esperanza Morales. Esperanza tenía 68 años y había trabajado en maternidad durante 30 años antes de jubilarse. Ahora donaba su tiempo ayudando a madres primerizas en el mismo hospital donde había desarrollado toda su carrera. La encontré por casualidad cuando volví al Hospital General para preguntar si tenían registros de bebés transferidos a refugios. ¿Usted está buscando información sobre un bebé con problemas oculares? Me preguntó después de que le expliqué mi situación al oficial de registros. Creo que puedo ayudarla. Me llevó a la cafetería del hospital, un lugar ruidoso lleno de médicos exhaustos y familias preocupadas. Nos sentamos en una mesa cerca de la ventana, donde el sol de diciembre creaba patrones de luz sobre la superficie de formica desgastada. Hace 1 mes y medio atendí a una paciente que me llamó mucho la atención. Comenzó Esperanza, removiendo el azúcar en su café. Una mujer joven, muy bonita, muy bien arreglada. Había dado a luz a un niño con cataratas congénitas. Mi pulso se aceleró. ¿Recuerda el nombre? Sofía algo. Rodríguez, creo.
No, espere. Fernández. Sofía Fernández. Se detuvo, notando mi expresión. ¿La conoce? Fernández es su apellido de soltera, dije con voz ronca. Ahora es Sofía Hernández. Es mi nuera. Esperanza asintió lentamente. Entonces sí era su nieto. Mire, señora, en mis 30 años de carrera he visto de todo. Madres que lloran de alegría, madres que lloran de miedo, madres que están simplemente abrumadas. Pero esta mujer, negó con la cabeza. Esta mujer no mostraba ninguna emoción maternal normal. ¿Qué quiere decir? Desde el momento en que nació el bebé, ella preguntaba constantemente sobre la severidad de su condición. No preguntaba cómo ayudarlo o qué tratamientos existían. Preguntaba si era algo permanente, si sería una carga de por vida. Esas fueron sus palabras exactas. Esperanza tomó un sorbo de café, eligiendo sus palabras cuidadosamente. El doctor le explicó varias veces que las cataratas congénitas eran operables, que con el tratamiento adecuado el niño podría tener visión normal. Pero cada vez que escuchaba buenas noticias médicas, ella se veía decepcionada. ¿Decepcionada? Como si hubiera estado esperando que fuera peor. Los ojos de Esperanza se llenaron de tristeza. En mis años de experiencia, las madres celebran cuando les dan buenas noticias sobre sus bebés. Esta mujer parecía estar esperando malas noticias para justificar algo. Mi corazón latía tan fuerte que me dolía el pecho. ¿Recuerda algo más? Sí, algo muy extraño. El segundo día después del parto, escuché una conversación telefónica que me perturbó mucho. Esperanza miró alrededor de la cafetería, asegurándose de que nadie estuviera escuchando. Estaba hablando con alguien, y dijo algo que me erizó los pelos de los brazos. ¿Qué dijo? Dijo, no, el bebé no es de Arnulfo. Por eso es perfecto que tenga estos problemas. Nadie cuestionará por qué no quiero criarlo. Esperanza se estremeció visiblemente. Después dijo algo sobre que el padre real era casado y que nunca podía saber de la existencia del niño. El mundo se detuvo a mi alrededor. Las conversaciones de la cafetería se volvieron un murmullo distante y solo podía escuchar el latido de mi propio corazón en mis oídos. ¿Estás segura de que dijo eso? Susurré. Completamente segura. Fue tan impactante que lo anoté en mis notas personales esa misma noche. Esperanza se inclinó hacia adelante. Señora, ese niño fue abandonado no porque tuviera una discapacidad severa, sino porque su madre quería eliminar la evidencia de su infidelidad. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas sin que pudiera detenerlas. Mi nieto, mi pobre e inocente nieto, había sido descartado como basura para proteger los secretos sucios de Sofía. «Hay algo más», continuó Esperanza, su voz llena de compasión. Anoté el nombre del hombre que vino a visitarla. No era su esposo, eso estaba claro. Era más joven, muy atlético. Se presentó como un amigo, pero la manera en que la miraba. ¿Recuerda el nombre? Diego Mendoza, dijo que era entrenador personal. Esperanza me tomó la mano. Señora, no sé si esto le sirve para encontrar a su nieto, pero pensé que tenía derecho a saber la verdad. Salí del hospital con una mezcla de devastación y determinación que nunca había sentido antes. Finalmente tenía las piezas completas del rompecabezas. Sofía había tenido una aventura con su entrenador personal, había quedado embarazada, había pasado todo el embarazo fingiendo que el bebé era de Arnulfo, y luego había usado las cataratas congénitas como excusa para abandonar al niño antes de que cualquier prueba de paternidad pudiera revelar la verdad. Mi hijo había sido engañado de la manera más cruel posible. No solo le habían robado a su hijo, o al niño que creía que era su hijo, sino que ni siquiera sabía que había sido traicionado. Esa noche, en la soledad de mi apartamento, tomé una decisión que cambiaría todo. Era hora de confrontar a Sofía directamente. Pero primero necesitaba más evidencia. El testimonio de una enfermera retirada era valioso, pero necesitaba algo más concreto, algo que Sofía no pudiera negar. Comencé por buscar información sobre Diego Mendoza. Una búsqueda rápida en Google me mostró que trabajaba en un gimnasio exclusivo en Brickell, el mismo donde Sofía había sido miembro durante años. Su página de Instagram estaba llena de fotos de clientes satisfechas,
la mayoría mujeres adineradas que posaban orgullosas de sus transformaciones físicas. Y allí, en una foto fechada exactamente 9 meses antes del nacimiento del bebé, estaba Sofía, sonriendo radiante en ropa deportiva ajustada, de pie muy cerca de Diego, en lo que claramente era más que una sesión de entrenamiento profesional. La descripción de la foto decía: mi clienta favorita alcanza nuevas metas cada día. A los emojis del corazón no dejaban lugar a dudas sobre la naturaleza de su relación. Seguí investigando y encontré más fotos, más evidencias. Cenas en restaurantes románticos que Sofía había etiquetado como reuniones de trabajo. Viajes de fin de semana que había justificado como retiros de bienestar. Una red completa de mentiras documentada en sus propias redes sociales. Pero la evidencia más damning la encontré en los registros públicos del condado. Diego Mendoza estaba casado desde hace 8 años con una mujer llamada Patricia y tenían 2 hijos pequeños. Era exactamente lo que Esperanza había escuchado: un hombre casado que nunca podía reconocer su paternidad. Con toda esta información, decidí que era momento de una confrontación directa, pero no con Sofía. Primero necesitaba hablar con Arnulfo. Mi hijo merecía saber la verdad sobre la mujer con la que se había casado y sobre el niño que había rechazado sin saber que estaba siendo manipulado. El miércoles por la tarde llamé a Arnulfo a su oficina. Su secretaria me pasó inmediatamente, como siempre había hecho durante los años en que teníamos una relación normal. «Mamá», su voz sonaba sorprendida. «¿Estás bien? No esperaba tu llamada». «Necesito hablar contigo», dije, manteniendo mi voz firme. «Es importante, muy importante. Si es sobre el bebé otra vez. Es sobre Sofía». Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. «¿Qué pasa con Sofía? No puedo discutir esto por teléfono. ¿Puedes venir a mi apartamento esta noche? Solo tú». «Mamá, no creo que sea buena idea. Sofía se molestaría si supiera que...» «Arnulfo», lo interrumpí usando el tono que había usado cuando era niño y necesitaba que me prestara atención completa. «Ven esta noche a las 8. Hay cosas que tienes que saber sobre tu esposa y sobre el bebé que abandonaron». Otra pausa larga. «¿Qué clase de cosas?» «El tipo de cosas que cambiarán todo lo que crees que sabes sobre tu matrimonio». Colgué antes de que pudiera protestar más. Si iba a salvar a mi familia, lo que quedaba de ella, tenía que empezar siendo brutalmente honesta con mi hijo sobre la clase de mujer que había elegido como esposa. Esa noche, mientras esperaba que Arnulfo llegara, organicé toda la evidencia sobre mi mesa de cocina. Las fotos impresas de Instagram, las notas de Esperanza, los registros de los refugios que había visitado, todo dispuesto como las piezas de un rompecabezas que finalmente podía completar. Cuando sonó el timbre a las 8 en punto, respiré profundo. Lo que estaba a punto de decirle a mi hijo destruiría su matrimonio, pero era la única manera de salvar a mi nieto. Abrí la puerta y encontré a Arnulfo parado en el pasillo, con el rostro tenso y los ojos llenos de una mezcla de curiosidad y temor. «Hola, mijo», dije suavemente. «Entra. Es hora de que sepas quién es realmente tu esposa». Arnulfo se quedó en silencio durante 20 minutos completos mientras yo le mostraba cada pieza de evidencia. Las fotos, los testimonios, las notas de la enfermera, los registros del refugio. Lo observé procesar la información, viendo cómo su rostro pasaba de la incredulidad al shock, del shock a la comprensión, y finalmente de la comprensión a una furia que nunca había visto en él. Cuando terminé de hablar, se quedó sentado en mi pequeño sofá con las fotos de Instagram esparcidas sobre sus piernas, mirándolas como si fueran evidencia de un crimen, que, en cierto modo, lo eran. «No puedo creerlo», murmuró finalmente, su voz apenas un susurro. «Toda nuestra vida, todo ha sido una mentira». «No toda tu vida, mijo», dije suavemente, sentándome a su lado. «Solo los últimos 5 años, desde que conociste a Sofía». Él levantó una de las fotos donde Sofía posaba con Diego en un restaurante romántico. La había etiquetado como cena de negocios en su Instagram,
pero cualquiera podía ver que no había nada profesional en la manera en que se miraban. ¿Cómo pude ser tan estúpido? Se pasó las manos por el cabello, un gesto que había hecho desde niño cuando estaba abrumado. Todas las señales estaban ahí, las excusas para salir, las llamadas que no contestaba cuando yo estaba presente, la manera en que actuaba después del nacimiento del bebé. No eres estúpido, le dije firmemente. Confiaste en tu esposa. Eso es lo que hace la gente cuando ama. Pero el bebé. Su voz se quebró. Mamá, si lo que dice esa enfermera es cierto, entonces el niño que abandonamos no era mi hijo biológico, pero tenía cataratas operables. Lo habríamos podido ayudar. Todavía podemos ayudarlo. Arnulfo me miró con ojos llenos de lágrimas. ¿Cómo? Firmamos los papeles de renuncia. Ya no tenemos derechos legales. Pero yo sí puedo seguir buscándolo. Y ahora que sabes la verdad, puedes ayudarme. Se quedó en silencio otro momento largo. Luego se enderezó en el sofá con una determinación que no había visto desde que era adolescente. ¿Qué necesitas que haga? Trabajamos hasta las 2 de la madrugada, planeando nuestra estrategia. Arnulfo tenía acceso a información que yo no tenía. Los documentos originales de la adopción, contactos en el sistema legal, recursos financieros para contratar investigadores privados si era necesario. Pero antes de todo eso, necesitábamos confrontar a Sofía. Tiene que ser mañana, dijo Arnulfo, guardando las fotos en un sobre manila. Antes de que sospeche algo. ¿Estás seguro de que estás listo para esto? Mamá, esa mujer me engañó, abandonó a un niño inocente y destruyó cualquier posibilidad de que fuéramos una familia real. No solo estoy listo, estoy deseando hacerlo. Al día siguiente, Arnulfo llamó a Sofía y le dijo que necesitaba hablar con ella sobre asuntos importantes. Le sugirió que vinieran los dos a mi apartamento porque era neutral territory y porque yo también necesitaba estar presente para la conversación. Sofía protestó, por supuesto. No quería venir a mi apartamento deprimente y no veía por qué yo tenía que estar involucrada en sus asuntos maritales. Pero Arnulfo insistió con una firmeza que la sorprendió y finalmente accedió a regañadientes. Llegaron a las 7 de la tarde. Sofía entró a mi apartamento como si fuera una reina visiting slums, con su bolso de diseñador apretado contra el pecho y una expresión de disgusto que no se molestó en ocultar. «Esto mejor sea importante, Arnulfo», dijo, eligiendo cuidadosamente el lugar más limpio del sofá para sentarse. «Cancelé mi clase de pilates por esto». «Oh, es muy importante», respondió Arnulfo con una calma que me preocupó un poco. «De hecho, va a cambiar todo». Yo me quedé de pie cerca de la mesa de la cocina, donde tenía preparado el sobre con toda la evidencia. Había decidido que Arnulfo debería ser quien llevara la conversación. Era su esposa, su vida la que había sido destruida por las mentiras. «Sofía», comenzó Arnulfo, «¿recuerdas cuando me dijiste que el bebé tenía ceguera congénita irreversible?» Ella frunció el ceño. «Por supuesto que lo recuerdo. ¿Por qué estás sacando ese tema otra vez? ¿Y recuerdas que me dijiste que los doctores habían confirmado que nunca podría ver, que sería una carga de por vida? Arnulfo, ya hablamos de esto. Fue una decisión difícil pero necesaria». Su voz tenía esa irritación controlada que usaba cuando alguien cuestionaba sus decisiones. «Resulta que los doctores nunca dijeron eso». Sofía se puso rígida. «¿De qué estás hablando?» Arnulfo caminó hacia ella y se arrodilló frente al sofá, mirándola directamente a los ojos. «Estoy hablando de que mentiste, Sofía. El bebé tenía cataratas congénitas operables. Con el tratamiento adecuado, habría podido ver normalmente. Eso es ridículo. Los doctores fueron muy claros sobre su condición. No, tú fuiste muy clara sobre lo que querías que yo creyera sobre su condición». Sofía se puso de pie abruptamente, su bolso cayendo al suelo. «No voy a escuchar estas acusaciones ridículas. Vámonos. Siéntate». La autoridad en la voz de Arnulfo la detuvo en seco. Sofía lo miró con una mezcla de sorpresa y algo que podría haber sido miedo. «Siéntate, Sofía, porque apenas estamos empezando». Ella se sentó lentamente, pero mantuvo la postura defensiva. ¿Empezando con qué? Con Diego Mendoza. La reacción de Sofía fue inmediata y reveladora.
Su rostro se puso pálido, sus manos comenzaron a temblar ligeramente y por primera vez desde que la conocía, perdió completamente su compostura. No sé de qué estás hablando. Tu entrenador personal, el hombre casado con quien tuviste una aventura durante 8 meses. Arnulfo se acercó a la mesa y tomó el sobre de evidencias. El padre real del bebé. Eso es una mentira, susurró Sofía, pero su voz había perdido toda convicción. ¿Es mentira esto? Arnulfo sacó la primera foto y se la mostró. Era la imagen de Instagram donde Sofía posaba muy cerca de Diego en el gimnasio. ¿Y esto? La segunda foto, tomada en el restaurante romántico. ¿Y esto? Siguió mostrándole foto tras foto, cada una más incriminatoria que la anterior. Sofía las miraba con horror creciente, como si estuviera viendo su vida desmoronarse pieza por pieza. Arnulfo, puedo explicar. Explica esto entonces. Arnulfo sacó las notas de Esperanza y se las leyó en voz alta. No, el bebé no es de Arnulfo. Por eso es perfecto que tenga estos problemas. Nadie cuestionará por qué no quiero criarlo. Sofía se quedó completamente quieta. No negó las palabras, no protestó, no ofreció ninguna explicación alternativa. Solo se quedó allí sentada como si hubiera sido convertida en piedra. ¿Sabes qué es lo peor de todo esto? Continuó Arnulfo, su voz volviéndose más dura con cada palabra. No es que me hayas engañado. No es que hayas tenido un hijo con otro hombre. Es que abandonaste a un niño inocente para proteger tus secretos. Yo no. Mentiste sobre su condición médica, gritó Arnulfo, finalmente perdiendo el control. Le dijiste a todo el mundo que era ciego cuando sabías que se podía operar. Usaste la discapacidad de un bebé como excusa para deshacerte de la evidencia de tu infidelidad. Sofía comenzó a llorar, pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de frustración, de alguien que había sido atrapada y no sabía cómo salir del agujero. Tú no entiendes la presión que estaba abajo, dijo entre sollozos. Diego está casado, tiene una familia. Si alguien descubría. ¿Entonces decidiste arruinar la vida de un bebé inocente? El bebé estaba bien. Lo llevé a un lugar especializado donde podían cuidarlo mejor que nosotros. Después de mentir sobre su condición médica, Sofía se limpió los ojos con el dorso de la mano, manchando su maquillaje perfecto. Mira, sí, tal vez exageré un poco sobre los problemas de visión, pero... ¿Un poco? Era mi turno de hablar, ya no podía quedarme callada. Le dijiste a mi hijo que su bebé sería ciego de por vida cuando sabías que era operable. ¡No era su bebé!, Sofía gritó, perdiendo finalmente todo control. Nunca fue su bebé, era de Diego, y Diego no podía reconocerlo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Sofía se dio cuenta inmediatamente de lo que acababa de confesar, pero ya era demasiado tarde para retractarse. Arnulfo se quedó mirándola como si fuera una extraña. Durante 5 años, dijo lentamente, he estado casado con alguien que no conozco. Arnulfo, por favor. ¿Cuántas otras mentiras hay, Sofía? ¿Cuántas otras veces me has manipulado? Ella no respondió. No podía responder, porque ambos sabíamos que las mentiras habían sido constantes, que toda la relación había sido construida sobre una base de engaños. Quiero que te vayas, dijo Arnulfo finalmente. ¿Qué? Quiero que salgas de mi casa esta noche y quiero el divorcio. Sofía se puso de pie vacilante. Arnulfo, podemos arreglar esto. Podemos ir a terapia de pareja, podemos. No hay nada que arreglar. Esto no fue un error o una mala decisión. Esto fue crueldad calculada. Ella me miró a mí, como si esperara que la defendiera o al menos le mostrara algo de simpatía, pero no encontró nada en mis ojos excepto desprecio. Y el bebé, añadí con voz fría. Vamos a encontrarlo. Y cuando lo hagamos, vamos a asegurarnos de que tenga la cirugía que necesita y el amor que merece. No pueden hacer eso. Firmé los papeles. Tú firmaste los papeles basándote en información médica falsa, dijo Arnulfo. Hay motivos legales para anular esa decisión. Sofía recogió su bolso del suelo con manos temblorosas. Van a arrepentirse de esto. Ese niño va a ser un problema para ustedes. Ese niño es mi nieto, dije firmemente,
Y los problemas de los nietos es algo que las abuelas saben manejar. Después de que Sofía se fue, Arnulfo y yo nos quedamos sentados en silencio por mucho tiempo. Él tenía la cabeza entre las manos, procesando todo lo que había pasado. ¿Crees que podremos encontrarlo?, preguntó finalmente. Estoy segura de ello, respondí. Ahora que sabemos toda la verdad, tenemos más recursos, más información y más determinación que antes. Arnulfo levantó la cabeza y me miró con ojos que ya no eran los de un hombre engañado, sino los de un padre determinado a rescatar a su hijo. Entonces empecemos mañana mismo, y esta vez no paramos hasta que esté en casa. La llamada llegó un martes por la mañana, exactamente 3 meses después de la confrontación con Sofía. Estaba preparando café cuando sonó el teléfono, y algo en el timbre me dijo que era la llamada que había estado esperando durante casi un año. ¿Señora Hernández? La voz era de mujer, profesional pero cálida. Soy Patricia Ruiz, trabajadora social del Centro de Adopciones San Miguel. Tengo noticias sobre su nieto. Mi corazón se detuvo. ¿Lo encontraron? Lo encontramos, y hay algo más que necesita saber. ¿Puede venir al centro esta tarde? Traiga a su hijo también. Arnulfo y yo llegamos al Centro de Adopciones San Miguel a las 3 de la tarde. Desde la confrontación con Sofía, mi hijo había cambiado completamente. Había contratado a un investigador privado con sus propios ahorros. Había consultado con 3 abogados diferentes sobre la legalidad de la adopción y había dedicado cada hora libre a buscar a su hijo. El divorcio estaba en proceso, y Sofía había desaparecido de nuestras vidas tan completamente como si nunca hubiera existido. Patricia Ruiz era una mujer de mediana edad con cabello gris y una sonrisa que llegaba hasta sus ojos. Nos recibió en una oficina pequeña pero acogedora, con plantas en las ventanas y dibujos de niños cubriendo las paredes. Antes de que vean al niño, dijo, sentándose detrás de su escritorio, hay algunas cosas importantes que deben saber. ¿Está bien?, preguntó Arnulfo inmediatamente. ¿Está sano? Está más que bien. Está floreciendo. Patricia sonrió. Fue colocado con una familia de crianza temporal especializada en niños con necesidades médicas. Los García son una pareja de profesionales retirados que han criado docenas de niños a lo largo de los años. ¿Y su visión?, pregunté aferrándome a la silla. Excelentes noticias. Recibió la cirugía de cataratas hace 2 meses. Su visión se ha restaurado completamente en el ojo izquierdo y tiene visión parcial en el derecho, que está mejorando con terapia. Patricia abrió un expediente. El cirujano dijo que si hubiera recibido el tratamiento inmediatamente después del nacimiento, probablemente habría recuperado la visión completa en ambos ojos. Arnulfo cerró los ojos y suspiró profundamente. Sabíamos lo que eso significaba. Sofía había robado a su hijo meses cruciales de tratamiento médico por proteger sus secretos. Pero hay algo más, continuó Patricia. Cuando revisamos el caso después de su consulta legal, encontramos varias irregularidades en los documentos de abandono originales. ¿Qué clase de irregularidades? La información médica proporcionada por la madre no coincidía con los exámenes reales del hospital. Además, descubrimos que la renuncia de derechos parentales se procesó de manera inusualmente rápida, saltándose varios pasos obligatorios de counseling. Patricia se inclinó hacia adelante. Legalmente, esto significa que la adopción puede ser anulada si los padres biológicos lo solicitan. Arnulfo y yo nos miramos. ¿Qué significa eso exactamente?, preguntó él. Significa que si usted quiere reclamar la custodia de su hijo, tiene bases legales sólidas para hacerlo, especialmente considerando que la información médica falsa influyó directamente en su decisión original. ¿Y qué hay del otro tema?, pregunté cuidadosamente. No había mencionado las sospechas sobre la paternidad en nuestras conversaciones legales. Ah, sí, la paternidad. Patricia consultó otra página del expediente. Como parte del proceso de anulación, se requiere una prueba de paternidad. Los resultados llegaron ayer. El silencio en la oficina era tan espeso que podía cortarse con un cuchillo. Arnulfo tenía las manos apretadas en puños sobre sus piernas. «¿Y?», susurró.
Usted es el padre biológico, señor Hernández. El mundo se tambaleó a mi alrededor. ¿Qué? La prueba de ADN confirma que usted es el padre biológico del niño, lo que significa que su esposa mintió no solo sobre la condición médica, sino también sobre la paternidad. Arnulfo se quedó completamente inmóvil por un momento, y luego se cubrió la cara con las manos y comenzó a llorar. No eran lágrimas de tristeza, sino de alivio, de alegría, de una mezcla abrumadora de emociones que había estado conteniendo durante meses. «Mi hijo», murmuró entre lágrimas. «Es realmente mi hijo». «¿Por qué Sofía mentiría sobre eso?», pregunté, aunque creo que ya conocía la respuesta. Patricia se encogió de hombros. Algunas veces, las personas crean narrativas complicadas para justificar decisiones que saben que están mal. Es posible que su nuera inventara la historia del padre alternativo para hacer que el abandono pareciera más comprensible. O tal vez, pensé, Sofía había tenido tantas aventuras que genuinamente no sabía quién era el padre, y había elegido la opción que le permitía deshacerse del problema más fácilmente. «¿Cuándo podemos verlo?», preguntó Arnulfo, limpiándose los ojos. «Ahora mismo, si están listos». Los García están esperando en la sala de visitas con Miguel. ¿Miguel? Así lo llamaron los García. Miguel Ángel García Hernández. Pero por supuesto, ustedes pueden cambiarle el nombre si lo desean. Seguimos a Patricia por un pasillo largo hasta una sala llena de luz natural. En el centro, sentada en una manta colorida sobre el suelo, había una pareja mayor jugando con un niño pequeño que tenía poco más de un año. Y allí estaba mi nieto. Era hermoso. Tenía el cabello oscuro y rizado de Arnulfo cuando era bebé, y los mismos ojos expresivos que había visto en mi hijo y en mi esposo. Estaba sentado erguido, sosteniendo un juguete musical y riéndose con una alegría pura que me partió el corazón de la mejor manera posible. Cuando nos vio entrar, se quedó quieto por un momento, estudiándonos con curiosidad inteligente. Sus ojos, esos ojos que Sofía había dicho que nunca verían, nos miraron directamente. «Miguel», dijo Patricia suavemente, «estos son tu papá y tu abuela». La señora García, una mujer menuda con cabello blanco y sonrisa cálida, se acercó a nosotros. «Hemos estado esperando este momento», dijo con voz emocionada. «Sabíamos que este pequeño tenía una familia que lo estaba buscando». Arnulfo se acercó lentamente y se arrodilló en la manta. Miguel lo observó con atención, luego le extendió el juguete como una ofrenda. «Hola, mijo», susurró Arnulfo, su voz quebrada por la emoción. «Soy tu papá». Como si hubiera estado esperando esas palabras toda su vida, Miguel sonrió y se inclinó hacia adelante, cayendo en los brazos de su padre. No había palabras para describir ese momento. Ver a mi hijo sostener a su bebé por primera vez, ver el reconocimiento instantáneo entre ellos, ver cómo un año de mentiras y separación se desvanecía en un abrazo. Entonces, Miguel me miró por encima del hombro de Arnulfo y me extendió sus pequeños brazos. «Abuela», dijo claramente, aunque nadie le había enseñado esa palabra específicamente. Lo tomé en mis brazos y sentí como si mi corazón fuera a explotar de felicidad. Era perfecto, era sano, era nuestro. «Los García han sido increíbles», nos dijo Patricia mientras observábamos a Miguel jugar con unos bloques. «Pero están listos para que regrese con su familia biológica. De hecho, han insistido en que no es necesario ningún periodo de transición gradual». «¿No es necesario?», preguntó Arnulfo. El señor García, un hombre distinguido con bigote canoso, sonrió. «Este niño tiene una familia que lo ama y que luchó por encontrarlo. Eso es más de lo que muchos niños tienen. Puede irse a casa hoy mismo si ustedes están listos». «¿Hoy?», respiré. «Todos los papeles legales están en orden», confirmó Patricia. «La custodia temporal puede transferirse inmediatamente, y la adopción formal será solo una formalidad». Arnulfo miró a Miguel, luego me miró a mí. «¿Estás lista para ser abuela oficial?». «He estado lista desde el día que nació». 3 horas más tarde, salíamos del centro de adopciones con Miguel en mis brazos y una bolsa llena de sus pertenencias.
Los García nos habían dado todo lo que había acumulado durante sus meses con ellos: ropa, juguetes, libros y un álbum de fotos documentando cada hito de su desarrollo. «Queremos que sepa que fue amado cada día que estuvo con nosotros», me dijo la señora García al despedirse, «y esperamos que nos permitan visitarlo de vez en cuando. Se ha vuelto muy especial para nosotros también». «Por supuesto», le aseguré. «Ustedes siempre serán parte de su historia». Esa noche, en el apartamento de Arnulfo, que había estado dolorosamente vacío desde que Sofía se fue, convertimos la habitación de huéspedes en un cuarto de bebé improvisado. Miguel se adaptó inmediatamente, como si nunca hubiera estado separado de nosotros. ¿Sabes qué es lo más increíble?, me dijo Arnulfo mientras veíamos a Miguel dormir en su nueva cuna. Toda esta pesadilla con Sofía. Si no hubiera pasado, nunca habríamos sabido qué clase de persona era realmente. Miguel habría crecido con una madre que lo veía como una carga. Todo pasa por una razón, le dije, aunque honestamente no estaba segura de creer en el destino. Lo que sí sabía era que habíamos luchado por nuestro nieto y habíamos ganado. 6 meses después, Miguel dio sus primeros pasos en mi apartamento de Little Havana, que ahora estaba lleno de juguetes y risas. Arnulfo se había mudado a un lugar más grande cerca del mío para que pudiéramos criarlo juntos. Todos los días, después del trabajo, él pasaba por mi casa para cenar y bañar a Miguel antes de llevárselo a dormir. Era la familia que siempre habíamos sido, antes de que Sofía llegara a complicarlo todo. Una tarde, mientras Miguel jugaba en el parque cerca de casa, vi a una mujer familiar observándonos desde lejos. Era Sofía. Se había dejado crecer el cabello y tenía un aire de derrota que no le había visto antes. Se acercó lentamente, deteniéndose a una distancia prudente. «Se ve sano», dijo, mirando a Miguel, que reía en el columpio. «Puede ver perfectamente», respondí sin mirarla. La cirugía fue un éxito completo. Sofía no dijo nada por un momento largo. «¿Arnulfo está feliz?» «Arnulfo está donde debería haber estado desde el principio, con su hijo». «¿Y tú? ¿Me perdonas?» La miré entonces, viendo a una mujer que había perdido todo por proteger secretos que al final no eran ni siquiera reales. «No necesito perdonarte, Sofía, pero sí necesito que entiendas algo. Miguel nunca va a saber que exististe. En su historia, su madre es una mujer que no pudo cuidarlo y que hizo lo correcto al asegurarse de que llegara a las personas que sí podían amarlo. Esa es la única versión que va a conocer». Sofía asintió, lágrimas rodando por sus mejillas. «Es más generoso de lo que merezco. No es por ti, es por él». Se quedó allí unos minutos más, observando al niño que había descartado. Luego se alejó sin decir adiós. Nunca la volvimos a ver. Hoy Miguel tiene 3 años. Habla 2 idiomas, le encantan los libros y tiene una risa que puede iluminar cualquier habitación. Sus ojos, esos ojos que Sofía dijo que nunca verían, ven todo. Las mariposas en el jardín, los aviones en el cielo, las caras de las personas que lo aman incondicionalmente. Cada noche, antes de dormir, me mira con esos ojos perfectos y me dice: «Te amo, abuela». Y cada noche le respondo: «Te amo más, mi cielo, te amo más», porque esa es la verdad. Lo amo más de lo que Sofía nunca pudo amarlo, más de lo que el miedo puede medir, más de lo que las mentiras pueden destruir. Encontré a mi nieto, y en el proceso encontré de nuevo a mi hijo y a mí misma. Algunas búsquedas valen cada lágrima, cada dólar gastado, cada puerta cerrada en la cara. Algunas búsquedas salvan más de lo que esperabas encontrar.